Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. La inteligencia artificial avanza cada vez más en nuestras vidas. Muchas decisiones que antes tomábamos nosotros mismos, hoy las delegamos a sistemas que saben más. Esta tecnología nos ofrece comodidad, nos ofrece velocidad e incluso nos ofrece claridad. Pero, ¿a qué precio? ¿Estamos perdiendo nuestra capacidad para elegir de forma autónoma? ¿Cuál es la diferencia entre usar una herramienta y someternos a una herramienta? ¿Cómo mantener nuestro liderazgo personal en una era de inteligencia artificial omnipresente? Estas son algunas de las preguntas que exploramos en el episodio número 96 de Poder Aprender. Hay un concepto budista que me gusta y es el de la vigilancia, la autovigilancia. Ser vigilantes sobre nuestra vida y sobre lo que estamos haciendo y cómo nos manejamos. Esto es lo que hoy conecto con el término autoliderazgo, elegir cómo lideramos nuestra vida. En esta era de inteligencia artificial sucede algo, hay una tensión entre la vigilancia externa y una vigilancia interna. Es un poco como en el panóptico de Bentham, este dispositivo en el que hay algo que nos observa y tampoco no sabemos cuándo nos está observando ni cómo nos está observando. La inteligencia artificial nos observa y nosotros también nos estamos auto-observando a través de la inteligencia artificial. Por eso lo que sucede en esta época es que se está dando una vigilancia doble. Por un lado tenemos una vigilancia interna y en esta vigilancia interna estamos buscando validar nuestras decisiones con ChatGPT, con Gemini, con inteligencia artificial. Y por otro lado tenemos una vigilancia externa en la que los sistemas de inteligencia artificial recopilan nuestros datos, recopilan nuestra información, nuestros comportamientos y utilizamos eso nosotros supuestamente en nuestro beneficio. En este proceso nosotros nos sometemos a entregar todo eso, entregar toda esa información, en compartir nuestra intimidad y nuestros datos privados a cambio de las respuestas que nos da ChatGPT o la inteligencia artificial que sea. Estamos un poco intercambiando también esa privacidad por un criterio y por una decisión que viene de afuera. Estamos relegando y estamos tercerizando eso. Lo que sucede en este proceso, en el camino, es que cuando usamos la IA para saber si estamos haciendo algo de manera correcta o de manera equivocada, estamos cediendo y estamos otorgando un montón de poder a una entidad que supuestamente nos conoce mejor que nosotros mismos. Después de pasar un tiempo utilizando una herramienta como ChatGPT, asumimos que ya tiene mucho contexto y que conoce un montón sobre nosotros, punto en el que su opinión o sus respuestas van a ser más precisas y van a tener un mayor valor que las que nosotros mismos podemos crear. Esta pérdida de la vigilancia interna, porque la tercerizamos y la externalizamos en ChatGPT y otras herramientas, tiene un correlato desde el lado de la pérdida de capacidad de decisión y de discernimiento y de autonomía. Al momento de tomar una decisión importante, confío más en el criterio y en la información y en la capacidad de cálculo que tiene esta inteligencia artificial antes que en mi propia capacidad, mi propia intuición. Parece ser que hay un tipo de funcionamiento que es con el que opera la inteligencia artificial que se volvió de repente más importante, más valioso que otros tipos de mecanismos que tenemos los seres humanos para encontrar nuestras propias respuestas. Todo esto nos lleva también a perder la vigilancia, a bajar la guardia y a una especie de pereza intelectual, especialmente una pereza en la toma de decisiones y una pereza en el poder que nosotros tenemos para dirigir y para direccionar y para crear nuestra propia vida. Les voy a compartir una experiencia personal sobre esto. Yo tengo que decir que soy el primero en caer en todas estas cosas y en ceder mi vigilancia y mi capacidad de
decidir a inteligencia artificial. Recientemente, las últimas semanas, el último mes, estaba trabajando sobre algo que se conoce como mi documento, que es una serie de I am statements, como afirmaciones, que tienen que ver más con mi ser, quién soy. Estaba trabajando con un coach, estoy trabajando todavía con un coach para crear esto. Y todo esto lo estuve trabajando de forma individual. Es decir, la escritura esta la hice yo, sin ChatGPT. No utilicé a ChatGPT para generar cosas nuevas en ese proceso. Son cosas que se me ocurrieron a mí. Hay un proceso delineado que yo tenía que estaba siguiendo con la guía de este coach y estuve usando esto de forma individual. Y recuerdo que en un punto el coach me había dicho, no lo pongas esto en ChatGPT porque puede cambiar esto o aquello y de repente ya no va a ser lo mismo. Y yo dije, ok, no lo voy a hacer. Y en un momento, hacia el final de este trabajo, un día se me dio por poner estas cosas en ChatGPT para ver si ChatGPT podía ver alguna otra cosa que yo no estaba viendo o para crear algo que me parecía que podía ser más completo o mejor que lo que yo solo podía hacer. Y después me eché atrás y dije, ¿realmente estoy dispuesto a tercerizar mi ser y este documento tan importante de ChatGPT? Tuve un momento de lucidez y dije, no, por más bueno que sea, ChatGPT, y por más que me conozca, también por todo el tiempo que venimos hablando, no voy a permitir que diseñe mi identidad y mi ser por mí. Hubiera sido muy fácil delegar esto y al mismo tiempo hubiera sido muy fácil perder mi autenticidad, perder mi sentido de responsabilidad y de agencia sobre esto, que es mi trabajo. Y al final entonces me eché atrás, no hice eso, volví a la forma artesanal, lo hice a mi manera y después sí utilicé ChatGPT para pulir algunas cosas a nivel más de la frase, de algunas palabras en particular o como de la gramática, algunos detalles, muy pocos, pero la esencia y lo más importante vino de mí. Y incluso cuando le pedí feedback sobre mi uso del inglés, que es el idioma en el que escribí esto, no tomé todas las recomendaciones. Y hubo algunos momentos, hay algunas partes en las que me dice, esta palabra no existe, o esto no es inglés tradicional. Y yo lo sé, estoy de acuerdo. Y así todo lo dejé, porque para mí tiene un significado y resuena de una forma que para mí tiene sentido. Tal vez para ChatGPT no, y para la mayoría de la gente que lo lee tampoco, no importa. Ese me parece un punto importante. Hay cosas que para mí tienen mucho significado y mucho sentido y tal vez no se cruzan por no se le van a cruzar a ChatGPT y a otros sistemas de inteligencia artificial. Este es un ejemplo tal vez puntual en el que tiene que ver mucho con algo importante y significativo para mí, con la creación de mi ser, mi identidad personal. Y al mismo tiempo tal vez lo usamos para un montón de cosas. Yo también lo uso todo el tiempo para cosas más triviales. Y mi invitación en este caso es volver a un proceso más artesanal cuando realmente sintamos que lo merita. Es una oportunidad para recuperar nuestra voz. Como una persona que de repente no podía hablar o que perdió la voz, o que se quedó afónico y ahora puede hablar y puede comunicarse de otra manera. Yo uso la inteligencia artificial en la creación de contenido y también en mi aprendizaje, en mi trabajo, de muchas formas. Y a veces siento que en ese proceso se pierde un poco de mi voz. Y ahora estoy un poco más atento a eso. Este ejemplo del documento es muy palpable porque es una de esas ocasiones en las que no quiero que el texto final y completo o toda la construcción sea un producto de ChatGPT. Puede ayudarme a chequear y puede estar aumentado por lo que puede hacer la inteligencia artificial y al mismo tiempo va a ser algo que se va a hacer después. Es como la postproducción del audio. No va a estar en la composición, en muchas cosas. Hay una palabra que me viene a la mente y en la que pienso últimamente en relación a ChatGPT y es el discernimiento, la capacidad para discernir y para poder entender qué es lo importante para poder comprender algo. Y pienso en la diferencia que puede haber entre un discernimiento asistido por inteligencia artificial y un discernimiento totalmente delegado. Una vez más, acá yo muchas veces también me veo en esto del discernimiento delegado. Vamos a dejar que IA lo haga por mí. Vamos a dejar que ChatGPT me lo resuelva. Es más rápido, más fácil, más práctico y tal vez muchas veces no es lo más alineado con lo que yo quiero crear para mí. En el discernimiento asistido, yo puedo usar la inteligencia artificial para crear lluvia de ideas, para
obtener opciones. La inteligencia artificial me sugiere opciones, yo le pido opciones, le pido un menú, un repertorio y lo uso como un asistente, como un copiloto para generar cosas. Ahora, si tengo un discernimiento delegado, voy a preguntarle a la inteligencia artificial que elija por mí. Quizás me va a dar una serie de opciones y después le voy a decir, ¿cuál es la mejor de todas estas? ¿Cuál tengo que elegir? ¿Qué tengo que hacer ahora? Decime qué tengo que hacer porque vos sabes más, vos me conoces mejor. Quiero que me digas qué tengo que hacer. Tengo una decisión importante, decime qué tengo que hacer. Yo esto se lo he preguntado en algunas oportunidades. Y un poco me da pena el haber caído en eso. Y así todo también lo sigo haciendo, si no me mantengo vigilante. Esto de pedirle que elija por mí. Decime qué es lo mejor. Entonces hay una diferencia entre usar esto para generar opciones y entre generar opciones y pedir que elija. Yo puedo pedir, dame opciones, yo elijo. O puedo pedir, dame opciones y elegí también. Cuando estoy practicando el discernimiento asistido, yo mantengo el control. Yo estoy diciendo, esto lo elijo yo, esto es así porque tengo la capacidad para elegir y porque tomo control de esta situación. Yo tengo la última palabra. Yo elijo y yo decido cómo voy a hacer esto, cómo se va a desarrollar esta situación en cuanto a esto que estoy, con lo que estoy colaborando con inteligencia artificial. Ahora, si quiero delegarlo, puedo decir, ok, yo cedo el control, cedo totalmente el control. Decime vos qué tengo que hacer. Decime ChatGPT, vos tenés el control ahora. Vos tenés el control de mi vida, soy todo tuyo. Decime qué tengo que hacer, voy a hacer lo que vos me digas, voy a seguir todas tus indicaciones, todos tus pasos a pasos. Decime cuál es la tarea, yo la hago, voy a cumplir. Otra diferencia, si estoy usando el discernimiento de manera asistida, estoy usando la inteligencia artificial para expandir y para abrir el panorama, para ver cosas que tal vez no estaba viendo, no estaba considerando, para expandir la zona de lo conocido y lo desconocido. En cambio, si estoy delegando, estoy usando la inteligencia artificial para decidir y para cerrar. Antes de expandir, estoy cerrando y comprometiéndome a una sola cosa antes de tiempo. Es como si estoy por comprar algo y lo primero que veo lo compro y digo, ok, esto es lo que necesito. En vez de considerar un par de opciones, sopesar los pros y los contras, ver cómo aplica para mí. Si le preguntas a la inteligencia artificial cuál es la mejor opción para mí todo el tiempo, si estás usando esto, si le estás delegando esa capacidad, si estás delegando esa capacidad en la inteligencia artificial, el inconveniente que tiene eso es que estás dejando de practicar tu capacidad para elegir. Estás dejando de practicar tu responsabilidad sobre cómo vivir tu vida. Te estás sometiendo una vez más a la inteligencia artificial. Hace poco leía un caso concreto de una persona, creo que es la historia de muchas personas también, una persona que conversa con un terapeuta de inteligencia artificial todas las noches. En realidad esta persona no lo hizo todas las noches, lo hizo creo que un par de días y después se dio cuenta de lo que eso estaba generando en su vida o lo que podía llegar a generar. Esta persona estaba probando un servicio, no recuerdo cuál, en el que tenemos una especie de terapeuta, un confidente que genera mucha confianza rápidamente y mucha empatía que nosotros a que nos sentimos la inclinación de contarles todas nuestras cosas, lo que nos está pasando. Y esta persona decía, a mí me daba ganas de a la noche cuando llegaba estar hablando 2 horas contándole todo lo que me pasó en el día. ¿Y qué es lo bueno de esto? Lo bueno es que tiene las capacidades de las inteligencias artificiales más avanzadas, no tiene emociones propias, tiene tiempo ilimitado, es muy económico también usar ese tipo de servicios. Y otra cosa que tuvo como resultado y que quizás no le gustó tanto a esta persona, que me parece que tiene una alta capacidad de discernimiento individual, es que notó que esto potencialmente podría llevar a disminuir su comunicación con su pareja. Por un lado, la inteligencia artificial genera mucha confianza, no nos juzga, tampoco nos expone, se siente algo muy privado. Y también eso puede reducir la profundidad que tienen nuestras relaciones humanas. Esto sin hablar también sobre todo lo que nosotros estamos entregando y dando a las empresas dueñas de inteligencia artificial. A este punto que quizás ya no nos importa, ya fue, ya pasé demasiado tiempo hablando con ChatGPT, ya sabe todo sobre mi vida. Y la pregunta de fondo más profunda acá es, ¿qué pasa cuando estamos confiando más en una inteligencia artificial que en las personas que nos rodean? ¿Qué pasa cuando estoy más dispuesto a tener este tipo de conversaciones con mi terapeuta de inteligencia artificial, a quien puedo acceder 24/7 en cualquier momento del día,
por un bajo costo, que no va a tener ningún tipo de emoción y de respuesta y que va a estar siempre disponible, que sabemos que no va a compartir lo que le contamos con otras personas, salvo que no sabemos qué va a pasar con la información esa que nosotros entregamos a estas empresas. ¿Qué pasa cuando confiamos más en este tipo de sistemas antes que en las personas cercanas en nuestra vida? Esta persona que escribió sobre su experiencia con esta terapeuta de inteligencia artificial lo usó un día, o no sé si 2 días, y después lo dejó usar, porque se ve venir que si crea un hábito de hablar con esta persona todos los días, que sabía que es algo a lo que se podía haber tentado, esto va a llevar a que pase menos tiempo hablando con su esposa, con su pareja. Hay implicaciones muy profundas para esto en términos de los vínculos que tenemos, la soledad, la facilidad de cultivar un vínculo o de utilizar inteligencia artificial para interactuar en la comunicación. En un punto podemos decir esto es muy práctico, esto es muy fácil, es muy conveniente, me sale más barato que pagarle a una terapeuta y al mismo tiempo puede ser que lleve a horadar y a erosionar la confianza que tenemos con otros seres humanos en general. De repente pensamos, ok, tal vez no necesito pagar a una terapeuta, puedo tener esta inteligencia artificial que me ayuda de esta manera. Y el próximo paso puede ser, a lo mejor no necesito tener amigos. Quizás puedo encontrar otro servicio de inteligencia artificial que reemplace a los amigos. A lo mejor no necesito una pareja. Y de repente empezamos a rodearnos de una variedad y toda una batería de sistemas que nos llevan a bypassear y a evitar los desafíos y las dificultades de comunicarnos con un ser humano que tiene emociones y que tiene una vida, que tiene experiencias y que tiene una historia. Hoy por hoy sigo utilizando inteligencia artificial y me encanta aprender y aprovechar estas herramientas para un montón de cosas. Al mismo tiempo, tengo una pequeña rebelión y mantengo una pequeña rebelión con esto. Y empiezo a pensar más sobre cómo y cuándo quiero utilizar la tecnología, porque yo creo que es una forma de autoliderazgo y de liderazgo personal. Puedo usar la inteligencia artificial para expandir mis ideas y al mismo tiempo puedo mantener mi criterio y mi discernimiento. Elijo usar la inteligencia artificial para expandir y para co-crear y no voy a elegir que reemplace mi criterio, mi capacidad de decisión y de elegir qué es lo que quiero crear, como hacia dónde quiero ir también. Puedo seguir siendo el autor de mi propia vida. A lo mejor voy a escuchar lo que tiene para decir ChatGPT y lo que ve como posible y no voy a dejar que termine ahí. Voy a usarlo y a fin de cuentas yo voy a tener la última palabra y yo voy a escribir qué es lo que quiero hacer con mi vida y cómo se va a desarrollar. No me voy a someter a todo lo que me dice y no voy a dejar que me limite en cuanto a lo que esta tecnología considera que es mejor para mí, porque si se lo pregunto me lo va a decir. Entonces requiere un ejercicio de mindfulness y de recordarnos a nosotros mismos qué es importante y cómo utilizamos nuestra autonomía. El hecho de que sea algo práctico, que sea fácil, no quiere decir que sea lo mejor o que sea lo más conveniente a largo plazo para nosotros. Esto es algo que ya surgió en hace 10, 15, 20 años con las primeras redes sociales, hace 10, 15 años, desde el momento en que surgió esta posibilidad de utilizar un servicio y vernos también atrapados en ese servicio, donde pensábamos que éramos usuarios de una red social y al final terminamos atrapados en esa red social siendo usados. Esta distinción que en inglés la nombran como user o used, social media user, usuario de redes sociales o social media used, usado de redes sociales. Con la inteligencia artificial pasa algo parecido. Podemos ser usuarios de la inteligencia artificial o podemos ser usados por la inteligencia artificial y tener un rol muy pasivo y hacer todo lo que nos diga. La propuesta que les dejo es considerar usar la inteligencia artificial como copiloto. Miren así como lo usan los programadores, que está esto del copilot, y para nuestra vida y para otros fines profesionales también podemos usarla como copiloto para lluvia de ideas, brainstorming,
para generar caminos posibles, para generar borradores creativos, para darle forma a algo que nosotros elegimos y creamos. Nosotros podemos elegir cuál es el rumbo final, podemos decidir. Yo puedo elegir qué uso, puedo elegir qué no uso, puedo elegir con qué frecuencia lo uso, puedo elegir para qué. Ese es un espacio de libertad y es una práctica. Es posible que sea un desafío nuevo que tenemos en esta época, especialmente quienes estamos usando estas tecnologías. Así que esto no es una rebelión contra la tecnología, no es una rebelión contra inteligencia artificial, tiene que ver más con una rebelión con la forma en que estamos usándolo, con la frecuencia y con la modalidad y con un recordatorio de nuestra capacidad para discernir y nuestra capacidad para desarrollar criterio en lo que hacemos. La inteligencia artificial puede ser una gran aliada y si se lo permitís va a ser también tu guía moral. No necesitas que lo sea. Mantener eso, puedes mantenerte firme en tus valores, lo que es importante para vos y puedes tomar decisiones a partir de lineamientos que son más grandes y más importantes para vos. Este camino de preservar tu autonomía requiere práctica, requiere conciencia y requiere límites. Esto es un trabajo de autoliderazgo. Como humanos tenemos una capacidad única. Somos una especie que es capaz de elegir cómo quiere vivir. No lo relees tan fácil. No te sometas así de fácil. Si este episodio te hizo reflexionar, te sirvió para considerar algo nuevo, compartirlo con alguien que también esté explorando esto, que esté utilizando herramientas de inteligencia artificial y tal vez necesite escuchar este tipo de cosas. También te invito a suscribirte a mi newsletter personal en walterfreber.com. Ahí escribo artículos sobre desarrollo personal, aprendizaje, coaching de vida y idiomas y otras cuestiones. Puedes suscribirte en walterfreber.com. Encontrás el link en la descripción de este episodio. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcasts para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.